de tiempos y costos, implementación también de sistemas de eficiencia y control, y todos estos con un enfoque tanto en la cadena de valor como en la generación de información financiera. Ha asistido en un gran número de compañías en reingeniería de procesos, administración de riesgos, control interno, procesos de autocontrol, Sarbanes-Oxley, gobierno corporativo, desarrollo sustentable y diseño de implementación de sistemas. Así que, Jesús, muchas gracias por tomarte el tiempo de poder capacitar a estas organizaciones y es bienvenido a tu capacitación y a tu webinar en línea. Al contrario, Jessica, muchas gracias y buenos días a todos. Efectivamente, bueno, mi nombre es Jesús González y bueno, vamos a platicar un poco el tema de organismos sociales, el tema de institucionalización para mejora en gestión y potencial fondeo, reporte a benefactores, como efectivamente se mencionaba. Y bueno, Jessica me va a ayudar ahí pasando el tema de los slides, entonces te agradezco mucho, Jessica. Sí, Si quieres, vamos avanzando a la siguiente slide. Una más. Voy a dar una introducción breve. Si quieres, regrésate una. Voy a dar una introducción breve frente al tema de organismos sociales, porque más que hablar solo de reporte de benefactores, hay que tener un entendimiento claro de cuál es el rol de estos órganos no gubernamentales, cuál es el efecto que tienen, la necesidad que existe de que estén aquí, y en consecuencia, qué rol tienen que jugar en el ambiente mundial y adicionalmente qué se requiere de estos órganos para que finalmente logren eficiencia, largo plazo, etcétera, ¿no? Una primera premisa con la que a mí me gusta iniciar es que en 2050 el mundo va a tener 9,000 millones de personas. Es un 30% más de lo que había en 2010, 98% va a estar en economías emergentes, llámese por ejemplo México. ¿Y esto qué quiere decir? Que el mundo en los últimos, a partir de 1960, el ambiente de transformación del mundo por la explosión demográfica ha sido brutal. Es extremadamente veloz y la realidad es que esta velocidad de cambio ha superado las estructuras tradicionales. Hay muchas necesidades las cuales nos están cubriendo y por supuesto muchos de ustedes que me están escuchando seguramente dicen, bueno, por eso estamos aquí. Estamos aquí porque queremos cubrir necesidades que finalmente no vemos que tengan la cobertura esperada suficiente que tenemos, ¿no? Por favor, la siguiente, Jessica. Actores relevantes, tradicionalmente ha habido dos actores relevantes a nivel mundial, que es lo que es gobierno y empresa. Y por supuesto hay personas físicas, no está la gente, pero sin embargo, el día de hoy hay una integración de grupos de la sociedad civil, que son efectivamente estos órganos no gubernamentales, donde estos grupos han empezado a formalizarse, y ahorita hablaremos un poquito más a nivel México, cómo se ha iniciado esta formalización, y también a nivel mundial como ha iniciado, y la realidad es que ha sido sumamente importante, ¿no? Entonces, está gobierno, empresa, sociedad civil hoy tiene un gran rol, y yo les diría que la gran necesidad de la sociedad civil a través de los órganos no gubernamentales se da a través de temas de acción, difusión, transformación, supervisión y desarrollo. Estos puntos que estoy mencionando ahorita, que son fundamentales y que en muchas ocasiones pueden sonar obvios para ustedes, la realidad es que no siempre tienen el enfoque correcto, la profundidad y vamos a decir que la suficiencia para que estos órganos benefactores o estos órganos no gubernamentales de alguna manera de las que representan a la sociedad civil tengan el impacto y el cambio esperado y puedan mantenerse vivos a través del tiempo. Entonces, suenan obvios estos puntos, los vamos a abrir más adelante, pero la realidad es que es la plataforma de permanencia de estos grupos, ¿no? Por favor, adelante. Yo mencionaba que es extremadamente relevante y quiero enfatizar el tema de los grupos benefactores que representan a sociedad civil, que están cubriendo necesidades que las empresas y el gobierno tradicionalmente no han llegado a cubrir derivado de esta velocidad de cambio mundial, la transformación, etcétera. Sin embargo, a pesar de su gran relevancia, no, todavía no, una atrás, por favor. A pesar de su gran relevancia, estos órganos, pocos logran sus objetivos. Uno de los grandes retos, en particular un servidor ha trabajado mucho con fundaciones y con órganos no gubernamentales, y la realidad es que el gran reto de estas organizaciones es sobrevivir, es permanecer,
es lograr un fondeo suficiente, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque hay factores críticos de éxito que no en todas las ocasiones están cubriendo de manera suficiente, clara, dirigida, documentada. Algunos de ellos son enfoque, y vamos, ahorita hablaremos rápidamente de ello, entramos más a detalle adelante, pero el enfoque significa que es claro a dónde se va, que se marcha en ese sentido de manera constante, sin desviarse, etcétera, ¿no? Una estrategia, ¿cómo voy a lograrlo? ¿A través de qué? ¿A través de qué medios? ¿A través de qué fondos? ¿Acercándome a quién? Pero también una claridad en esta estrategia documentada, dándole seguimiento hacia qué quiero lograr, cuáles son mis indicadores, etcétera, ¿no? Difusión creo que es un tema extremadamente relevante como factor crítico de éxito, de expresar clara, transparente y a los grupos de interés necesarios qué es lo que quieren hacer, cuál es el alcance de su fundación, de estos órganos no gubernamentales, porque finalmente también hay muchos órganos o muchos grupos o muchos stakeholders o posibles donadores que también dicen, oye, yo tengo la capacidad, pero yo quiero entender, o sea, quiero dar hacia algo que finalmente va a generar valor, ¿no? ¿Cuál es el alcance? ¿Qué van a lograr, no? Institucionalización también fundamental. Hemos visto que hay muy buenos deseos, pero en muchas ocasiones no son organizaciones estructuradas y eso quita confianza finalmente a lo que es un posible benefactor, donante, etcétera, ¿no? Transparencia, pues tener una revelación de, oye, si yo doy una donación, pues estoy esperando saber qué pasó, se logró, cuáles fueron los alcances, en dónde vamos en el camino, etcétera, ¿no? Y confianza, que para mí es la plataforma de todo. Más adelante viene un slide donde se habla de un estudio, el cual habla de que la confianza es uno de los principales retos en México, efectivamente, para que los órganos no gubernamentales avancen. Por favor, Jessica, gracias. Ok, un poquito de historia. A finales de los 70, países y organismos internacionales dan atención a organismos sociales. Con fuerza desde 97 y formalizado en 2004, ya en México, se crea una comisión de fomento de actividades de las organizaciones de la sociedad civil y se empieza a medir formalmente en México instituciones sin lucro desde el año 2008, ¿no? Entonces, vamos a decir que es algo relativamente nuevo para México. Estamos hablando desde 2004 aproximadamente, donde empieza a haber una relación ya formal. Sin embargo, y bueno, son pocos años la realidad. Hay grandes actividades, realizan las organizaciones de la sociedad civil un papel preponderante, y actividades que por su naturaleza, como dije, el mercado, el gobierno, empresas no pueden atender o dejaron de hacerlo, pero son fundamentales para el bienestar de la sociedad. Así lo define de alguna manera el INEGI, ¿no? Lo cual yo creo que todo el mundo coincide con esto. Sin embargo, hay países mucho más avanzados. En Estados Unidos hay una cultura de donación impresionante desde hace décadas, en donde finalmente en la cultura, en la esencia de la gente o de las personas de Estados Unidos, es claro que es una obligación moral personal el asistir ciertas organizaciones no gubernamentales buscando que haya una mejora hacia la misma sociedad, ¿no? Hay un ganar-ganar. En México no se ha logrado esto, estamos más nuevos. Ha habido un gran avance en los últimos años, hemos visto muchas fundaciones que han surgido, sin embargo, insisto, con grandes retos en su permanencia, ¿no? Pero bueno, vale la pena ubicarnos en México donde estamos, por favor. Jessica, gracias. Ok, si hablamos un poquito de México, y aquí adelante, por favor, presento unos datos, por supuesto no voy a entrar a detalle en estos datos, pero creo que son datos estadísticos, datos duros que surgen de distintas fuentes, como es el Foro Económico Mundial, INEGI, Semarnat, etcétera, y tenemos temas económicos, sociales, ambientales, que creo que son fundamentales, ¿no? Que hay que observar, y que adicionalmente estoy seguro de que muchos de ustedes, desde los participantes, estarán enfocados posiblemente en sus fundaciones o en sus grupos hacia estos temas, ¿no? Pero tenemos más de 52 millones de personas en pobreza, se habla de 60 el día de hoy, 11.7 de ellos en pobreza extrema, 40% de la población mayor de 15 años es analfabeta o no tiene primaria, temas como inversión del 60% menor en primaria y 55% menor en educación superior contra los países de OECD, o la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Como ustedes saben, hay 35 países ahí, y finalmente nosotros participamos, estamos en los últimos lugares en el tema educación, en el tema matemática, lectura, tenemos grandes áreas de oportunidad, condiciones sanitarias, estamos en los últimos lugares, en el tema de población urbana contra rural,
traemos grandes cambios en donde finalmente la rural se ha ido de alguna manera disminuyendo y se ha vuelto urbana, con grandes efectos negativos hacia lo que es el agro, hacia lo que es un proceso productivo. Sin embargo, hay una tasa de natalidad alta, entonces seguimos creciendo como país, lo cual un país educado, sano, etcétera, bueno, hay un gran valor en el bono demográfico, no necesariamente si no cuenta con estas condiciones. En ambiental somos el 13º país en emisiones de gas de efecto invernadero, hay un tema de deforestación acelerada, el agua se ha vuelto un tema en su accesibilidad, precio, etcétera, el tema de residuos, etcétera, ¿no? Entonces, el mensaje que yo quiero dar aquí, y esto no quiere decir que esté bien o mal, o sea, es una realidad que finalmente tenemos que comprender y que estas son grandes necesidades de México. ¿Por qué planteo esto? Porque yo voy a entrar más adelante cuando hablamos de una fundación y uno de los grandes retos es, por supuesto, siempre son buenas intenciones, pero los órganos sociales de alguna manera lo que están buscando es un cambio, transformación o darle fortaleza a algo que se considera relevante. Pero hay que asegurar que esta relevancia, esta búsqueda que tiene de alguna manera también la fundación, es relevante para otro grupo de interés. A mí puede interesarme mucho X situación, pero si yo no encuentro quién soporte, atienda, esté junto a mí en este tema, si soy el único, de alguna manera, o no logro comunicar de alguna forma lo que es relevante, la realidad es que empiezo a tener un problema. Entonces, el mensaje que yo daría es, debido al crecimiento de México, su nivel de población, etcétera, la realidad es que hay muy buenas áreas de oportunidad que atacar y los órganos sociales son fundamentales en esto. La cuestión es qué tanto están alineados o qué tanto saben transmitir a estos grupos estas necesidades frente a las expectativas y trabajo que ustedes están desarrollando, ¿no? Entonces, sería el punto que yo dejaría aquí en la mente. Cada uno en su ambiente de operación dirá, oye, estoy alineado a intereses comunes, o a lo mejor no lo he podido comunicar, o pues no sé qué tan comunes sean en este caso, ¿no? Entonces, por favor, adelante. Simplemente lo dejo eso en la mesa como una inquietud que cada quien tuviera que ver. Un poquito más de datos duros, y esto ya es del Foro Económico Mundial, del reporte de competitividad global 2014-2015, pues somos un país, somos el país número 10 en bono demográfico, en población, pues extraordinario. Tenemos un PIB per cápita pues, relativamente bajo, creo que hay una área de oportunidad muy grande ahí, somos el 2.12% del PIB, lo cual no cuadra mucho al ser la 10ª economía frente al número de gente. Y el ranking que nos da es el número 61 de 144 países, en donde hay algunos indicadores aquí. Cuando dice que es el número 61, hay muchas mediciones que toma en cuenta para llegar a este promedio. Entonces, en instituciones, por ejemplo, el World Economic Forum nos marca como el número 102, o sea, de 144, lo cual, bueno, pues estamos en últimos números de la lista. En infraestructura 65, estabilidad macroeconómica 53, salud 71, alta educación 87, eficiencia laboral 121, muy atrasado finalmente también, desarrollo de mercado financiero 63, actualidad tecnológica 79, bono demográfico es el 10, este lo resalto porque bueno, parece ser que tenemos un extraordinario bono demográfico, pero bueno, si no hay esta educación, cambio, transformación, del esquema de operación del país en todos los ámbitos que acabo de mencionar, pues no tendremos oportunidad de subir, ¿no? Y del lado derecho vienen algunos países del número 1 hasta el número 144, digo esto lo dejo simplemente para que también comparen, en donde México al ser el número 61, tenemos países que están, vamos a decir, en una posición más, una mejor posición comparados con México, como pudiéramos hablar en el número 46 de Amán, o el número 48 de Panamá, o el número 26 de Corea, 36 Chile, y bueno, lo dejo simplemente para que lo vean. Entiendo que la presentación se podrá compartir, entonces lo analizarán. Es una pregunta interesante decir por qué estamos ahí, pero más interesante y que entiendo que es mucho de lo que están buscando ustedes, el decir cómo podemos mejorar. Ahora quiero insistir, esta mejora hay que alinearla a esas necesidades para encontrar grupos de interés que digan, oye, me interesa crecer en esto y estoy dispuesto a apoyar, soportar, pero necesito reporte, ¿no? Y vuelvo a la palabra reporte para entender qué se está haciendo, qué se ha logrado y seguir yo interesado en seguir aportando, ¿no? Por favor, adelante. Entonces, mucho que hacer, como mencionaba, hay grandes necesidades, hay una infraestructura
pues mira, más que ineficiente, yo diría con grandes áreas de oportunidad. Y nuevamente, cerrando mucho de lo que ya he mencionado, es a qué enfocan ustedes su organismo social, o sea, a qué están enfocados. ¿Realmente están enfocados o realmente hay un buen deseo? Y esa es una pregunta que cada quien tendrá que responder. ¿Son necesidades conocidas y compartidas o no? Me ha tocado tratar con fundaciones que me dicen, oye, yo quiero mejorar, pero sin embargo, cuando les pregunto, bueno, ¿y qué hacen, qué buscan, cuál es el beneficio que quieren dar? Son beneficios que pareciera que van más a intereses propios en algunas ocasiones. En otras ocasiones, la realidad es que pues no tienen ningún tipo de reporteo, transparencia. Entonces, a pesar de que suena algo cuando lo platican muy bueno, si a mí me dijeran, oye, pero bueno, compárteme, ayúdame, sopórtame, pues la realidad es que yo tendría inquietudes en decir, oye, si está pasando lo que debe de pasar, se está utilizando los recursos en lo que se deben de utilizar, y ahí empiezan las dudas, ¿no? Entonces, todo esto que acabo de mencionar a nivel país, creo que es importante que lo consideren, porque no solamente es hablar de reporteo, es hablar de reportar suficiente enfocado hacia una visión estratégica de dónde van, pero adicionalmente ligarla también a una necesidad donde haya un grupo que le interese hacer esto, no, no que sea solamente un interés personal o demasiado cerrado. Y aún si es demasiado cerrado está bien, pero tendrían que encontrar a estos grupos que les interesara esa situación. Por favor, adelante. Ok, hablando de organismos sociales en México, aquí también me voy a ir muy rápido. INEGI decía que ha reconocido ya y tiene ya estadísticas, las que tengo yo son de 2008, sé que no son muy recientes, pero finalmente creo que sí presentan, a pesar de que puedan actualizarse, una realidad de áreas de oportunidad interesantes, eso hay que comprenderlo, ¿no? Por favor, adelante. Hablando de México, México tiene el 1.96% del PIB destinado a organizaciones no lucrativas, el 1.96% del Producto Interno Bruto. Hay países donde estamos hablando del 5 o 6%, como pudiera ser en Estados Unidos, ciertos países europeos, ¿no? Entonces, aquí pareciera que estamos bajos frente a ese porcentaje para las instituciones sin fines de lucro. Ahora, cuando lo rompemos, todavía es un poquito más complicada esta distribución, porque el INEGI, como considera el 1.96% del PIB, habla de instituciones del gobierno federal, del Banco Central, y finalmente de instituciones sin fines de lucro, y SFLs, instituciones sin fines de lucro. Entonces, del 1.96%, solo el 38% no es un tema, vamos a decir, gobierno. Entonces, todavía se reduce mucho más cuando comparamos con otros países. Adelante, por favor. De esta definición que yo acabo de mencionar, todavía tendríamos que eliminar, o cuando hablamos, por ejemplo, de gobierno, sociedades financieras, no financieras, etcétera, hablamos de organismos como IFE, INEGI, de Derechos Humanos, la UNAM, etcétera, ¿no? Universidades privadas están involucradas o consideradas todavía dentro de esta estadística. Entonces, bueno, yo también pensaría que cuando estamos hablando de fundaciones o grupos como ustedes, creo que deberían de estar en una categoría distinta. El soporte real a sociedad o limitado a instituciones sin fines de lucro, en este caso, de ese total estamos hablando solo de un 15.8%, o un 16.2 si hablamos con el punto 4 de beneficio hacia hogares, ¿no? Entonces, es todavía más pequeño. Creo que hay una gran área de oportunidad cuando vemos las cifras de lo que opera en México. Por favor. Tenemos de las 152,000 instituciones de lucro, de instituciones sin fines de lucro o de beneficio social, 125,000 se enfocan en la religión. No estoy diciendo que esté bien o mal, pero sin embargo, yo decía que México tiene una gran cantidad de necesidades no cubiertas por gobierno o empresa. Entonces, vemos que un porcentaje extremadamente alto de las instituciones que existen, ya limitadas o enfocadas a un beneficio de sociedad pura, un porcentaje altísimo está enfocado a religión, 6.539 enfocadas a educación, y el 9.9%, 15,000 ya temas de salud, asistencia social, culturales, deportivas. Entonces, todavía se reduce más el número de organismos y el beneficio que puede dar. Por favor. Y finalmente de estas, algunos datos que creo que pueden ser interesantes es que, por ejemplo, el 52% del monto total para pago de salarios en las fundaciones es el 52% del total de los recursos captados por la fundación. Yo no estoy diciendo que esté bien o mal,
estoy diciendo simplemente que son porcentajes muy interesantes de analizar. Yo he tenido la oportunidad de participar o participé de manera interesante con muchos organismos sociales en Estados Unidos, en donde finalmente hay obligaciones ya legales de que estos organismos tienen que reportar, auditarse, tener una claridad en la revelación de su información, que hablaré más adelante de esto, los programas específicos, no solamente decir gané o recibí, gasté, sino finalmente por programa abierto, los recursos captados, los egresos, los logros, indicadores, y es un tema regulado allá, en donde un punto muy importante es el pago de salarios en estos organismos sociales. ¿Por qué? Porque finalmente cuando alguien aporta un monto para combate a pobreza, vamos a decirlo así, la pregunta es, ¿y cuánto se va a combate a pobreza? Realmente, perfectamente tengo claro que la gente que trabaja en la fundación pues, tiene que vivir, está haciendo un esfuerzo muy interesante, pero también los estándares y la claridad en cuanto a la revelación de cuánto es interno y cuánto realmente tiene un efecto en campo, se vuelve un tema interesante, ¿no? La conclusión aquí es que aproximadamente la aportación que da cada mexicano a promedio sería de 5.25 pesos, o para mexicanos en categoría de pobreza estamos hablando de 10, si los separamos de ahí, de 10.5 pesos, ¿no? Que es pues, extremadamente bajo cuando consideramos las grandes necesidades que existen en el país y sobre todo lo comparáramos con otros países donde el tema de aportaciones es un tema cultural arraigado y que es muchísimo más alto estos montos, ¿no? Por favor. Digo, estos fueron simplemente datos que creo que vale la pena plantear antes de entrar al detalle ya de reporteo y de cómo lograr estos fondeos de manera mucho más transparente. Y la conclusión que yo daría sobre los datos, por favor, es que finalmente sí hay muchísimas necesidades, hay la oportunidad que existe por los organismos sociales frente a las necesidades país es muy amplia. La realidad es que gobierno y empresa no las han cubierto todas y bueno, hay una gran área de oportunidad. Sin embargo, hay un bajo soporte económico frente a estas necesidades, hay un número bajo de instituciones frente al tamaño del país, la expectativa, el monto aportado es bajo. Hay un bajo enfoque a temas críticos. Cuando yo platicaba del tema de enfoque religioso de 125,000, que insisto, no digo que esté mal, pero pareciera que hay otras necesidades también y el promedio de cuánto se va a religión contra temas de educación, salud, alimentación, medio ambiente, pareciera que hay buenas oportunidades en ese sentido, ¿no? Se contabiliza instituciones que sin fines de lucro que son limitadas a ciertos grupos privilegiados o tienen toque político a nivel estadístico, ¿no? Si separamos lo que son pues universidades privadas o en su caso lo que son ciertas organizaciones de gobierno, etcétera, pareciera que tenemos todavía mucho que desarrollar en ese sentido a nivel país. Por favor, Jessica, muchas gracias. Ok, algunas características del mexicano a donar, y esto también es un estudio que realizó el ITAM, la universidad, que se me hizo muy interesante compartir a través de una encuesta que desarrolló y que es pública en su página. Por favor, adelante. Creo que también vale la pena analizarlo. Algunos temas que mencionan, ¿no? ¿Dónde prefieren dar donaciones directas? Habla de Cruz Roja, redondeo. Le da un alto valor a los religiosos, 77%, sí donarían a los religiosos, 32% están dispuestos a donar en especie. Aquí se abre un área de oportunidad a los organismos sociales en decir, bueno, cómo aceptan o buscan el tema de captación de recursos. Acepta el llamado a través de medios masivos, aquí hablamos ya de un 17%, baja de manera significativa. Es más reactivo que planeado, han observado que finalmente el mexicano llega a donar de una manera más reactiva que de una manera enfocada a decir me interesa este tema y quiero desarrollarlo, como por ejemplo en un desastre natural, bueno, llegan a ayudar, pero no necesariamente que les preocupe mejor en educación o en salud o temas adicionales. Posterior al tema religioso, que es 77%, la donación va 20 de desastres naturales, 20 educación, 17 en salud. Menos del 50 llega a donar, que dona llega a entregar más del 50%, de 50 pesos por donación, menos del 50%. 60% prefiere darle a una persona directamente y solo 16% a una institución. Esta línea se me hace
extremadamente interesante, porque la pregunta es ¿por qué no dárselo a una institución? Digo, las instituciones finalmente logran sinergia. Una persona en lo individual es difícil que logre una transformación. Si juntamos a 100,000 personas, pues la realidad es que el empuje, capacidad, economía para esa transformación se vuelve muy importante. Sin embargo, el 60% de los mexicanos prefieren darlo a una persona y no a la institución. ¿Por qué sucede esto? Y más adelante veremos que hay un tema de confianza, ¿no? Y ese tema de confianza viene en un tema de revelación suficiente y enfocada. No se observa un enfoque a lo ambiental. Hoy el mexicano no lo tiene en mente para tema donaciones desde una perspectiva general. 70% no ha recibido petición de donativos por parte de instituciones. Creo que el número también es interesante, que la gente diga, bueno, pues ni siquiera me han pedido, nadie se ha acercado a mí, ¿no? Entonces el tema de difusión otra vez surge como algo extremadamente relevante. 44 reducen donaciones por crisis económicas y 48 por inseguridad. Y los mejores donadores es gente en un perfil con educación media entre 30 y 49 años con una residencia urbana, ¿no? Creo que son datos interesantes que vale la pena considerarlos, analizarlos y ver nosotros dónde estamos, qué tanto revelamos, a dónde nos enfocamos, si hemos logrado un esquema, vamos a decir, o un alcance frente a la información de lo que significa su organismo social para llegar a la gente que deben compartirles lo que están haciendo, que tengan un conocimiento, lograr convencerlos de que realmente hay un tema de confianza en lo que están desarrollando. Entonces, bueno, creo que son datos interesantes de analizar simplemente y que cada quien se compare frente a estos temas, ¿no? Por favor, adelante. Adelante, por favor. Sí. Entonces, yo diría que hoy, y hablando, regreso al tema de México, donde en 2004 se empieza a hablar formal, oficialmente de esto, y apenas en 2008 a medir, hay una baja cultura de donación, es la realidad. La difusión con convencimiento es un tema requerido. Difusión, y enfatizo, con convencimiento, o sea, difusión es muy importante, pero además convenciendo a esta persona que es relevante es fundamental. Las instituciones actuales regularmente lo que hemos visto es que requieren mucha profesionalización. Un buen deseo es extraordinario, pero si no se acompaña de institucionalización, profesionalización, en ocasiones lo que hace es reducir el interés o la confianza que pueda tener alguien para decir sí aporto. Y aquí estoy hablando de generar estandarización, viabilidad de que sea auditada, revisada, que un tercero diga los fondos fueron a algo razonable, generar información suficiente a compartir, entraremos a más detalle a eso, etcétera. Confianza, palabra fundamental, transparencia para lograr largo plazo. He visto en los últimos 4 o 5 años que ha habido un incremento grande de organismos sociales, lo cual es fantástico, pero la gran pregunta que regularmente se hacen es cómo voy a sobrevivir. El inicio, en ocasiones hay alguien que apoya, aporta, etcétera, pero la pregunta es si va a mantener siempre esa fundación o se va a volver un órgano que de manera constante y autónoma va a volverse sustentable. Entonces, ahí es donde la confianza se vuelve relevante para lograr un largo plazo e irse fortaleciendo, ¿no? Una claridad total es fundamental en cuanto a qué objetivo tienen, qué enfoque, qué resultados, qué cifras, que eso va a ser parte de la efectivamente de la revelación que se tendrá que hacer, ¿no? Tienen que ser eficientes, tiene que haber estándares, indicadores, porque finalmente cuando alguien dona o aporta, pues está buscando que haya una transformación y quiere decir, oye, ¿qué se transformó? Quiero entender si hoy yo aporté para una asociación con niños de problema, vamos a decir, de sordera, bueno, quiero saber cuántos niños han mejorado o a cuántos hemos alimentado o esos niños hoy qué están haciendo, ya lograron estudiar, avanzar, etcétera, pero tiene que haber eficiencia porque de otra forma es cortoplacista el tema de donación y sí existen fuentes diversas de fondeo, sin embargo, todo lo que hemos mencionado y que ahorita entraremos mucho más a detalle, son fundamentales para lograr que estos fondeos realmente lleguen. Hay que comprender el camino que los donadores, llámese desde personas físicas hasta entes, pues vamos a decir, grandes, internacionales, qué camino buscan, qué solicitan para de alguna manera lograr su confianza y sus aportaciones, ¿no? Por favor.
Eso vamos a decir que sería como que la plataforma de lo que voy a mencionar. Ahora, entrando a detalle, ¿qué tenemos que hacer para lograr este fondeo y esta difusión? Y yo aquí hablaría de 8 puntos específicos o relevantes. El primero es una estrategia, tiene que haber una estrategia dentro de lo que es efectivamente el organismo social, una claridad, vamos a entrar a detalle a cada uno. Tiene que haber procesos, tiene que haber control, tiene que haber información, información documentada, soportada, revisable, auditable, etcétera. Yo le pongo aquí enfoque comercial y alguien seguramente ahorita está diciendo, oye, pero si nosotros no vendemos, ¿no? O sea, no hay un tema de venta, pero cuando yo hablo comercial, finalmente creo que sí hay una venta y la venta no es que sea un producto o que haya haber una ganancia o una utilidad, pero sí hay una venta de una expectativa de cambio. Digo, yo tengo esperanza de una mejora dentro de las condiciones sociales de México, es una esperanza que yo tengo en lo personal, ¿no? Creo que mientras más mexicanos tengan mejores condiciones, México va a ser mejor y va a ser una relación ganar-ganar. Entonces, si alguien de alguna manera me dice, oye, ayúdame a eso, pues la verdad es que sí me está vendiendo el cumplimiento de algo que para mí es una expectativa importante. Entonces, no quiero confundir el tema comercial, pero sí hay un tema efectivamente de saber captar, encantar finalmente a quien puede ser un aportante en ese sentido, ¿no? El tema medición es fundamental. Medición desde de qué quiero lograr y qué logré, y cómo me fue, mejoré o no, y etcétera. Control por programa. En ocasiones hemos visto órganos sociales avanzados tienen controles por programa muy claros, muy detallados, en donde puede haber distintas iniciativas, distintas regiones, etcétera. Pero hemos visto muchas organizaciones en México donde cuando se ve la información, la realidad es que es muy difícil de analizar porque todo está concentrado. Entonces no sabemos qué pasó por programas específicos o a nivel en ciertas zonas, regiones, ciudades, etcétera. Y entonces es difícil decirnos fue bien o mal. Todo está centrado, mezclado en el mismo punto, ¿no? Reporteo creemos que es un tema fundamental también de todo lo que acabo de mencionar, el tema de reporteo es relevante y el tema como generación de reportes, tanto para un tema de gestión como para un tema finalmente de envío a terceros interesados o grupos de interés y la difusión que es fundamental. La difusión es que todo esto, los 7 puntos previos que acabo de mencionar, la gente que consideramos puede interesarle el esfuerzo que estamos desarrollando, finalmente sepa todo lo que hemos hecho, sepa nuestra estructura, conozca los logros, conozca los retos, conozca claramente nuestro enfoque, para que finalmente empecemos a lograr esas fuentes, ¿no? Entonces, ese sería el tema de difusión. Entonces, si entramos a cada uno de ellos, y digo, ya los mencioné muy en general, pero por favor, Jessica. Si entramos a cada uno de ellos y hablamos de estrategia, yo hablaría de temas diversos, como una misión, visión, claridad en objetivos medibles, definición de posibles beneficiados, y déjenme hablar de misión, visión y claridad en objetivos medibles. Todas las organizaciones, organismos sociales o mismas empresas, o regularmente un alto número, uno va a la empresa y en la entrada hay un cuadrito y dice misión y visión, ¿no? La realidad es que en el 95% de las ocasiones esos cuadritos llevan ahí 30 años, entonces la verdad es que pues fue un buen deseo, se ve bonito, pero no necesariamente es una realidad frente a lo que está haciendo la institución en ese momento. Cuando hablamos, en el caso de organismos sociales, creo que se vuelve todavía más importante hablar de una misión, una visión y una claridad en objetivos medibles. Yo he trabajado mucho con fundaciones a nivel internacional, pues como puede ser Rockefeller Foundation, Packard Foundation, Naciones Unidas, algunos organismos de Naciones Unidas, etcétera, que tienen fondos y que finalmente dicen, oye, yo quiero apoyar, ¿no? Sin embargo, uno de los objetivos primarios que analizan es decir, yo quiero apoyar, pero yo apoyo X, Y o Z programas. O sea, me ha tocado ver fundaciones que dicen, yo solamente apoyo a niños en condición de pobreza en este segmento específico, porque hasta definen particularmente pobreza, puede ser, es muy amplia la definición de qué puede llegar a ser pobreza, y solamente de edades de entre X y Y. Es lo que ellos aportan, ¿no? Es lo que ellos apoyan de alguna manera. Cuando alguien dice yo apoyo pobreza, si no hay una claridad en esto, estas fundaciones dicen, oye, no puedo entrar,
porque no está dentro de mis objetivos estratégicos. Entonces, esa misión, claridad y objetivos medibles se vuelve fundamental. La pregunta sería, ¿ustedes qué aportan? O sea, ¿qué apoyan? Y si dicen, es que yo apoyo salud. Bueno, pero salud es un tema extremadamente amplio. Salud a temas de mujer, salud en general, salud en temas de cáncer, salud en temas de desnutrición. O sea, ¿de qué estamos hablando en cuanto al tema de salud? Mientras más claro sea esta estrategia dentro de su organismo, va a ser un beneficio a la misma operación, pero adicionalmente va a ser más fácil que se venda en la difusión a un posible donante, en decir, a mí esto me interesa, ¿no? Entonces, esa parte de misión, visión y claridad debería de ser extremadamente transparente, ¿no? Hacia adentro y hacia afuera. Definición de beneficiados. Ese grupo, esa claridad de a quién efectivamente estamos nosotros buscando aportar. Me ha tocado trabajar con fundaciones en Monterrey que dicen, oye, es que yo estoy buscando gente que ayude a donar, etcétera. Y bueno, la verdad es que son excelentes objetivos. Sin embargo, su difusión la hace nacional. Yo diría, bueno, ¿qué tanto a alguien de Chiapas le va a interesar donar a una situación particular del norte, ¿no? Y no digo que no llegue a suceder, pero finalmente a lo mejor su grupo de interés está mucho más enfocado hacia esa parte norte del país que de otra forma, ¿no? A lo mejor hay unos nacionales, pero bueno, habría que tener claro esto. Definición de donadores. ¿Quiénes son los grupos que les interesa lo que yo estoy hablando, ¿no? No solamente es decir saqué un folleto, es a quién le va a llegar ese folleto, a través de qué medio. Estamos hablando de personas jóvenes, de personas arriba de los 45 años, estamos hablando de una clase socioeconómica media, alta. O sea, esta definición es fundamental porque el esfuerzo de difusión es amplio, pues lleva recursos, y finalmente si lo hacemos equivocado, pues puede no tener retorno. Entonces hay que tener una claridad de a quién le interesa lo que yo estoy buscando solventar. Fuentes potenciales de acceso a donadores. Bueno, ¿y cómo yo voy a lograr esto? ¿No? Lo voy a lograr a través finalmente de información masiva, me voy a acercar desde una manera más individual, lo voy a hacer a través de ciertos eventos, lo voy a hacer a través de medios como puede ser radio. O sea, ahí habría que definir también cómo llego a este grupo de donadores, ¿no? Objetivos claros y medibles en el tiempo. O sea, yo quiero mejorar las condiciones de X número de niños en los siguientes 3 años. Y al año 3 decir lo logramos, superamos por esto, síganos ayudando, ¿no? Pero bueno, estos objetivos ayudan a definir cómo voy, qué quiero hacer, pero además darle claridad en este reporteo a esos donadores de qué es lo que logramos, ¿no? Y una estructura que también sea viable para operar. Finalmente, la estructura que se tiene, que sea lógica en donde el mayor beneficio no vaya hacia adentro de la fundación en erogaciones, sino hacia afuera. Entonces, la estrategia tiene que tener una capacidad de ser realista, constante y medible. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, eso sería desde la perspectiva de estrategia. Creo que si no logramos una estrategia clara, formal, fundamentada, que esté en blanco y negro, con capacidad de difusión, vamos a tener un problema ya en los aspectos de difundir y de lograr captación. O sea, porque decir, oye, yo voy en lucha contra el hambre, no digo, eso suena fantástico, pero yo como potencial donador necesito entender más. ¿Contra el hambre dónde? ¿Qué es el hambre? ¿Qué tipo de gente? Etcétera. Entonces, es el primer paso en revelación, tener una estrategia, una claridad y saberla plasmar, vender y a quién venderla, ¿no? Por favor, adelante. Si hablamos de control procesos, esta parte es fundamental también, es fundamental, y creo que es una gran dolencia de muchos organismos sociales. Es primero la claridad en procesos y actividades a desarrollar. Cuando hablo y estandarizar estas actividades con claridad en responsables. Cuando yo estoy hablando de control procesos, estoy hablando de que finalmente hay una gran responsabilidad en el manejo de los recursos de terceros. Hay terceros que otorgan recursos, pero que están esperando, de alguna manera, que estos recursos generen cambio y transformación, pero para eso hay que controlar. Y aquí los invito a que se identifiquen como si fueran una empresa. O sea, yo sé que no hay un fin de lucro, de utilidad, etcétera, de capital, pero finalmente los recursos necesitan control y necesita haber una claridad de quién los puede gastar, cómo, de qué manera, si hay desviaciones, tratar de evitarlas. Finalmente son recursos y hay gente que tiene expectativas sobre el uso eficiente de dichos recursos. Entonces es fundamental que haya procesos, controles, claridad en responsables,
definición de expectativas y metas por temas críticos, tanto en logros que se han alcanzado como ligado a la gente que es responsable de los mismos, generación de información sobre este manejo y gestión de recursos, etcétera. Me ha tocado ver muchas fundaciones donde finalmente la pasión es extraordinaria frente a lo que quieren buscar, pero la realidad es que no tienen la mayor conciencia del proceso control. Y hay una gran pasión, o sea, yo creo que hacen cosas extraordinarias, pero al no haber un tema de control, cuando alguien les dice, oye, pero ¿qué has logrado? ¿A dónde vas? ¿Cómo usaste el dinero? ¿Dónde lo pusiste? ¿No? El dinero que alguien otorgó, y no hay respuesta. Y al no haber respuesta empieza a haber frustración del otro lado. Ahora, lo que han hecho es fantástico, pero sin embargo, al no tener este control proceso es muy difícil lograr esta difusión, comunicación y convencimiento de que alguien siga aportando, ¿no? Trabajé hace poco con una gran organización, una fundación de segundo piso que finalmente fondeaba organizaciones más pequeñas, y me tocó realizar ciertas revisiones donde al final del camino les quitaron los fondos, ¿no? Porque me decían, oye, es que pues nosotros también tenemos una responsabilidad de decir esto, yo aporto, pero necesito que alguien me diga si se logró lo que se quería lograr, se hizo bien, o a lo mejor no se llegó, pero que hace falta, ¿no? Pero no había esta capacidad porque no había control, procesos, generación de información, ¿no? Por favor, adelante. El tema información que va ligado al punto previo de procesos es muy importante. Tiene que haber información, tiene que ser información estandarizada y de alto nivel. En Estados Unidos, que es donde más me ha tocado trabajar con estos grupos, les digo que hay una obligación de que sean auditadas por un tercero, y hay estándares específicos de revelación en el estado financiero, donde tiene que haber no solamente es decir, captación menos gastos, etcétera, sino adicionalmente por programa tiene que haber se hacen estados por programa diciendo, estos eran los programas, así los aplicamos, recibimos esto, en esto los gastamos, tanto fue administrativo, tanto fue a campo, y es un tema legal. Pero adicionalmente de ser un tema legal, es un tema que le da confianza, de alguna manera también, al donador de que siga aportando en este caso, ¿no? Aquí vemos poco de eso, creemos, y yo no digo que tenga que ser igual que allá, pero sí creo que finalmente la generación de información tanto para uso interno y sobre todo para uso externo, y lograr esta generación de confianza y confiabilidad, que sería el tercer bullet, creo que es fundamental. Yo trabajé para fundaciones de Estados Unidos de segundo piso, que fondeaban en primer piso aquí, y mi trabajo era ir a hacer revisiones, y muchos de los temas que estoy mencionando son los que analizaban. Decían, oye, quiero ver que haya un gobierno corporativo, quiero ver quién toma las decisiones, quiero ver que lo que yo estoy dando se aplique a donde yo quise que se diera, quiero ver que haya conciliaciones bancarias, que no hay dinero que quedó flotando y nadie sabe dónde, quiero ver, etcétera, ¿no? Entonces, era un requisito para que finalmente pudieran seguir aportando, ¿no? Claridad en temas administrativos frente a temas de campo es fundamental en información. La parte de auditoría creo que es muy valioso. Yo sé que es un tema difícil, finalmente hay recursos involucrados. Mientras más grande el organismo social, creo que es más importante que se dé este tema, ¿no? Y con indicadores claros en los logros, por supuesto, que es lo que primero pues da una gran satisfacción al organismo social, pero segundo, pues es una invitación clara de tenemos éxitos y ayúdanos a seguir logrando este cambio, ¿no? Por favor, eso en información. Enfoque comercial, que yo decía que el tema comercial no quiero que lo vean como un aspecto venta, hablando desde una perspectiva corporativa, etcétera, pero sí hay un tema de convencimiento hacia esos potenciales donadores. Hay una claridad, debería de haber una claridad en cuanto a quiénes son los donadores, y adicionalmente la identificación de cómo me puedo acercar, los accesos, etcétera. Difusión suficiente, no solo de la fundación, sino de logros, objetivos e institucionalización. Me ha tocado ver muchas fuentes donde dicen, oye, somos esto, ayúdanos, ¿no? Sí, pero a lo mejor, al lograr un cierto interés, habría que ver ese convencimiento de decir, y además, somos sólidos, somos transparentes, te estamos informando, etcétera, ¿no? KPMG trabaja con alguna fundación en donde yo recibo información, yo en lo personal, ¿no? Por el tipo de aportación que realizo, o sea, porque no es la firma, sino hay una aportación ahí a través de los socios, y en donde yo cada X periodo recibo información puntual y me dicen, con lo que has aportado, tu avance es este, ¿no? Entonces ahí hay una invitación a decir, bueno, pues está avanzando, y
y voy a seguir haciéndolo, ¿no? Si yo me pierdo y no recibo información, la realidad es que en algún momento digo, bueno, ¿y qué estará pasando con eso, no? Etcétera, ¿no? Entender las expectativas de estos potenciales aportadores, comunicación continua, es parte muy relevante del enfoque comercial. Por favor. La medición, yo diría claridad en los temas críticos, es sumamente importante. Que haya claridad en los temas críticos, qué es lo que quieren lograr. Y vuelvo al tema misión, visión, estrategia. ¿Ustedes qué quieren lograr? Cuando estamos hablando de ataque a pobreza, ¿qué van a lograr? O sea, ¿van a lograr sacar familias? ¿Van a una persona? ¿Van a educar? ¿Qué van a lograr? O sea, a veces ese buen deseo de poder ponerlo en indicadores, objetivos, etcétera, en primera instancia complica un poco el tema, pero ayuda a reflexionar, a decir a dónde me voy a enfocar. Si yo me estoy enfocando, y trabajamos mucho con fundaciones en ese sentido, donde dicen, oye, mi enfoque, y arranqué diciendo esto, mi enfoque va a esto. En ese sentido, si ustedes tienen una iniciativa diferente, puede ser fantástica, maravillosa y me encanta, pero no es una de mis plataformas, no puedo aportar. Ahora, si hay alguien que pudiera aportarles, pero no tiene claridad de que o logra satisfacer que finalmente ustedes son lo que están buscando, pues tampoco va a aportar. Entonces, esa claridad en temas es muy importante. La definición de objetivos, insisto, por programa y administración, separando los dos con claridad en el uso de recursos en cada uno, etcétera, es muy importante. Los indicadores, sumamente importantes. Las fundaciones que yo he visto maduras son organismos sociales que finalmente van comparando y van mencionando los logros que han tenido a través del tiempo. Y es una invitación a seguir diciendo, vamos por más, ¿no? Educación de los dueños de programas y procesos en indicadores. Hemos visto mucha gente en organismos sociales con una gran pasión. El problema es que su manejo administrativo es muy bajo, es muy malo, o es algo que demeritan. Dicen, oye, yo estoy en campo, yo estoy ayudando a la gente, etcétera, ¿no? Lo cual es maravilloso. Pero la parte administrativa, orden, etcétera, es importante, porque si no, las fuentes pueden bajar. Y a veces es muy difícil convencer culturalmente a esta gente de que eso es algo relevante. Me ha tocado ver organismos sociales donde se niegan a reportar, dicen, yo no puedo perder el tiempo en eso, etcétera, y gente que dice, bueno, pues entonces ya no puedo aportarlo, ¿no? O sea, simplemente no puedo. Entonces, creo que si bien no es el objetivo primario, y hay que ser muy eficiente y cuidadoso en lo que va a administración, pero tiene que haber una claridad, ¿no? Medición constante por gestión y definición de programas de remediación, cambios, etcétera, es importante. Aquí el tema de difusión de logros con datos duros es extraordinario. He visto mucha difusión por parte de organismos sociales donde pues, se habla de extraordinarios deseos, ¿no? Pero la realidad es que no hay como contexto y contexto universal, pues claro que me gusta, ¿no? Por supuesto tenemos que mejorar acceso a agua, tenemos que mejorar un tema de salud, de educación, de pobreza, de violencia, o de mejora en paz, etcétera, pero la realidad es que tiene que haber datos duros. O sea, si no es un buen contexto, que pues ya lo había visto y que coincidimos, pero que no me queda muy claro por qué yo sería aportante hacia esa entidad en particular, ¿no? Por favor. Control de programas, que también ya lo hemos mencionado, claridad, definición de dichos programas, si estamos hablando de pobreza, hambre, etcétera, bueno, a dónde, por qué, a qué edades, etcétera, esa claridad ayuda mucho, tanto para gestionar como para esa venta, información, comunicación a los grupos relevantes, asegurar que son claros esos programas formales, medibles, que son contabilizados, registrados, gestionados, a lo mejor tenemos mejores resultados en unos que en otros, pero debe haber claridad en ese sentido. Una información, conclusión resultante por programa en periodos específicos, metas por programa, creo que esto es muy importante también. Y todo esto, insisto, hacia adentro, pero también hacia afuera, porque finalmente dentro de organizaciones o entidades o en ambientes de aportación mucho más maduros, por ejemplo, hay grupos que dicen, oye, yo aporto, pero yo aporto solo a campo y aporto solo a tu programa B, si no, no voy a aportar. Hay grupos que dicen, oye, yo aporto a campo, el programa elígelo tú. Hay grupos que dicen, oye, puedes, aporto y úsalo donde quieras, ¿no? Úsalo en la parte administrativa o úsalo abajo. Hay otros que dicen, en la administrativa no puedes
mi dinero no puede ir hacia lo administrativo, ¿no? Entonces, suena complejo, pero la realidad es que ya en una madurez, muchos aportantes es lo que están buscando, ¿no? Y desde hace décadas esto ya sucede en otros ambientes, ¿no? Por favor. Reporte de difusión, hay que definir efectivamente los temas relevantes a reportar. Y todo lo que he mencionado, desde la estrategia, la institucionalización, la transparencia, estos indicadores, etcétera, es lo que debería de estar en el reporteo y la difusión. Y aquí yo enfatizaría lo siguiente, que sea temas relevantes a reportar para los donadores, no para la fundación. Un tema que creo que es natural, inherente humano, en muchos ámbitos, es que en ocasiones cuando nosotros escribimos algo, o cuando planteamos algo, lo planteamos desde la perspectiva que nos interesa a nosotros. Ajá. Cuando alguien en una plática empieza a hablar, en muchas ocasiones, pues lo que plantea es lo que le está interesando, ¿no? Sin embargo, en muchas ocasiones no considera lo que le interesa al otro. Y aquí en este caso, en el tema de reporteo y difusión, creo que el organismo social tiene que ser muy enfocado a decir qué le interesa al otro, más que lo que me interesa a mí. Suena menor lo que estoy mencionando, pero la realidad es que es un tema muy complejo. Ustedes pueden tener grandes actividades dentro, y seguramente dentro de su operación hay grandes actividades, pero la realidad es que a un potencial aportante, en muchas ocasiones no le importa todo lo que hicieron. Digo, y a lo mejor trabajaron 23 horas al día y bueno, fue un gran esfuerzo, pero eso no le interesa necesariamente al donante. Al donante le interesa saber, bueno, el niño ya no tiene hambre o no. O sea, dame esa conclusión más que lo que ustedes vivieron, que fue algo muy importante, etcétera, y es muy bueno, pero realmente es lo que le interesa comprender a la otra parte. Esa es una pregunta interesante y que en muchas ocasiones, por una naturaleza humana, no logramos transmitir lo que es importante para el otro, aunque sea muy bueno. Hablamos mucho de lo que fue intenso, fuerte para nosotros, pero no lo que el otro está esperando, ¿no? Entonces creo que ese es un punto muy relevante. Desarrollo de campaña de difusión. Aquí hay un punto también muy interesante. ¿Qué es difusión? O sea, la pregunta es, ¿y qué es difundir? O sea, difundir es hacer un folleto o poner una página de internet. Pues yo les diría que no. Oye, es un excelente punto, es un excelente arranque, ¿no? Yo trabajo reportes de GRI o de Global Reporting Initiative y temas de Pacto Mundial, que hay un COP, Cooperation and Progress, de las Naciones Unidas, y bueno, pues por supuesto es una plataforma inicial de difusión. Sin embargo, lo que yo les diría es, eso no es una campaña de difusión. Eso o es una página de internet o es un reporte. Acabo de estar en la sesión global de GRI en Ámsterdam hace 2 semanas y se dice que menos del 15% de los potenciales lectores de un reporte lo leen. La realidad es que casi nadie lee los reportes, sobre todo cuando vienen temas detallados, ¿no? Entonces, hablar de una campaña, yo diría, es primero definir qué es crítico, e insisto en los puntos que ya mencionamos, ¿no? Oye, ¿qué es crítico? ¿Qué indicadores? ¿Qué se buscaba? ¿Cuál era mi objetivo puntual? Etcétera. Definir cuál es el grupo al que le quiero llegar para contarle esto, y de alguna manera hacer una campaña que pueda ir a través de medios distintos y decir, oye, ¿cómo se lo voy a hacer llegar? Se lo hago llegar individual, les mando correos y ya tengo una identificación de base de datos de estos grupos. Pues sí, pero no le voy a enviar un documento de 40 páginas porque pues, todo el mundo tiene muchos temas, digo, el tiempo es limitado, ¿no? O le mando una hojita con 5 indicadores diciendo, seguimos trabajando, hemos logrado esto, hemos avanzado esto en un año, etcétera, ¿no? Oye, medios diversos, ¿no? Los invito a algo, los invito a algún evento, les mando algún pequeño folleto, a lo mejor si tuvieran acceso a algo más público, bueno, ¿qué voy a mencionar en esos segundos, minutos que tenga en radio, lo que tuviera que ser? Pero una campaña es un tema que amarra distintos aspectos. ¿Qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? A través de uno o varios medios lo voy a decir, dentro de lo que son en diversas fundaciones, lo que son potenciales aportantes, pues hay niveles. O sea, la realidad es que yo he trabajado con fundaciones donde tienen aportantes, déjenme decirlo así, tratar de definirlo como aportantes platino, ¿no?
donde han logrado tener empresas que tienen aportaciones muy relevantes y tienen personas físicas también que son aportaciones menores. Ahora, ninguna hay que demeritarla, al contrario, ¿no? Hay un gran valor en todas, pero la forma de tratar esta organización inmensa con cierto nivel de aportación, que además son ejecutivos que tienen que fundamentar la salida del dinero, es diferente en el alcance de información que lo que tienen que darle a una persona física que hizo una aportación. A los dos hay que darles, pero hay que tener mucho cuidado en el cómo, la expectativa que se espera, etcétera, de cada uno de ellos, ¿no? Enfoque al grupo donador, ya lo mencioné, lo que acabo de decir, y temas selectos y de valor a reportar. El exceso de información es caos. La verdad es que, si bien es muy importante reportar, difundir, la realidad es que hay que ser muy cuidadosos en la información. Cuando hay una información extenuante, en muchas ocasiones uno se pierde o ni siquiera intenta entrar. Digo, y esto hasta desde una perspectiva personal, piénsenlo, cuando ustedes reciben un correo de 5 páginas, pues hay muchas ocasiones que empiezan a leerlo y dicen, ¿saben qué? Luego vemos, ¿no? Hay que ser muy cuidadoso en el tratar de dar la información necesaria, suficiente, pero tampoco saturar. Entonces, aquí hay un arte en el tema de reporteo y difusión, en el sentido de decir qué era lo crítico, por qué logré conversión de la aportación y qué le voy a decir qué sucedió. No le voy a contar toda la historia, o a lo mejor la cuento y le digo, pero en otra sección, si te interesa, está aquí, pero de entrada, en 5 minutos tienes que tener claridad para decir, vamos bien, gracias por la ayuda, sigue habiendo mucho por andar y la aportación tiene gran impacto, ¿no? Entonces, hay que hacer programas, campañas, con distintas aristas, ámbitos, con claridad a quién se lo voy a mandar, qué datos, en todo lo previo que mencioné, que somos institucionales, que hay indicadores, que hay logros, que estamos enfocados, no nos desviamos, etcétera, para que haya esta claridad, ¿no? Me ha tocado ver organismos sociales donde finalmente en un muy buen acto, por supuesto, una muy buena intención, pero acaban hablando de todo, ¿no? O sea, tienen discusiones y se enfocan y ayudan a todo, y entonces el logro puntual hacia algo es bajo. El tratar de abarcar mucho, pues impide que se logren temas muy puntuales en ciertos aspectos, ¿no? Entonces eso sería reporteo y difusión ligado a todos los aspectos que yo mencionaba, ¿no? Por favor. Y básicamente, bueno, eso es la presentación. Creo, cerrando los temas, que sí hay una área de oportunidad interesantísima a nivel México. Creo que a nivel mundial ha habido avances en décadas en muchos países y hay una gran cultura. En México no la hay. El tema confianza es uno de los puntos fundamentales. Cuando a alguien se le habla de donar, lo primero que dice es que, ¿sabes qué? No creo que se esté usando para lo que debe de ser en muchas ocasiones, ¿no? Creo que trabajar en el tema de la confianza, el difundir que es un organismo serio, que es un organismo formal, que es un organismo con claridad en dónde está poniendo los recursos, cuánto es administrativo, cuánto es en campo, y estar dando los avances y diciendo qué se ha logrado y qué áreas de oportunidad siguen para que la gente siga convencida de aportar, es extremadamente relevante, ¿no? Entonces, creo que hay mucha tarea, mucho camino por avanzar. Yo los felicito por pues por ese impulso hacia una mejora. Yo hablaba de empresa, gobierno y sociedad civil, estos órganos sociales. Creo que quien está involucrado en esto, pues la realidad es que está empujando al país hacia algo mejor, en una relación ganar-ganar de todos. Pero bueno, finalmente los felicito, y el tratar de profesionalizarse en todo sentido seguramente les dará frutos en este esfuerzo, porque la intención es que hagan algo bueno hoy, la intención es que se haga algo bueno los siguientes 30, 40, 50 años, ¿no? Entonces agradezco mucho, estoy más que a la orden. Gracias también por la invitación. Jessica, muchas gracias, estamos a la orden también en KPMG, y bueno, entiendo que pudiera haber algunas preguntas, entonces Jessica, más que a la orden. Sí, muchas gracias, Jesús, por la exposición y por compartirnos tu tiempo y también tu experiencia, también los datos duros y toda la información que nos proporcionaste. Ahora, aquí tengo algunas preguntas. Aquí está Patricia. ¿Quieres, Patricia, tienes micrófono? Parece que no. Entonces, voy a ver la pregunta directamente con ella y yo te la hago saber ahorita que me diga la pregunta. Perfecto, muchas gracias.
Que me preguntan si existe algún formato para realizar el reporte a benefactores o como asociación tienen que crear uno de acuerdo a lo que quieren comunicar. Mira, yo diría que no hay un formato específico como tal, por supuesto. También hay que comprender que como cualquier organización, y hablando desde organismos sociales hasta hablando de empresas, la realidad es que cada una es única, ¿no? Pues en lo que hace, en su estructura, en su madurez, etcétera, ¿no? Entonces, la realidad es que no es una fórmula que pueda sacar del cajón. Sin embargo, también platicando sobre este tema, creo que los puntos que yo mencioné, o sea, los 7, 8 puntos que se mencionaron, creo que puede ser un buen avance de plantear algo por escrito en donde se diga, a ver, cuáles son, por ejemplo, cuál es mi estrategia, dónde voy. Creo que puede ser un ejercicio, cuando se hace un reporte de este estilo, en la primera ocasión, creo que va a ser un ejercicio muy interesante hasta de reflexión, porque cuando se trata de documentar, formalizar esto, en ocasiones hay grupos que se dan cuenta de que pues, no lo tienen tan claro. Digo, por supuesto hay un contexto universal, pero no está tan claro efectivamente en blanco y negro qué quieren lograr, ¿no? Tratar de poner indicadores y decir, esto es lo que voy a medir, pues va a ser un reto interesantísimo, porque en ocasiones dicen, bueno, y realmente, si no tienen tan claro qué quieren medir, entonces a dónde querían llegar, ¿no? Pero creo que, si bien no hay un formato único, iniciar con esto, creo que puede ser un punto importante. Yo algo que pudiera, de alguna manera pudiera sugerir, es buscar alguna fundación internacional, ajá, alguna fundación internacional, como puede ser Packard, Ford, Rockefeller, etcétera, o aún otro tipo de organizaciones como puede ser la Iglesia de San Patricio, que son documentos públicos en Estados Unidos y que son organismos sociales y que tienen estos estados financieros y estas revelaciones y son públicas en sus ligas. Entonces, si ustedes las bajan, pues van a ver cómo reportan, ¿no? Entonces, si bien no van a ser idénticas porque no hay un índice mínimo, y por supuesto yo no esperaría que ustedes hicieran un reporte idéntico, porque la verdad es que también pues los recursos de estas entidades que tienen décadas, pues son infinitos. La realidad es que al menos les va a dar una idea de qué puede ser relevante, ¿no? Entonces, no hay uno, dar seguimiento a ciertos órganos con las líneas que yo mencioné, más ver algunos ya muy desarrollados o evolucionados, creo que puede dar una buena idea. Muchas gracias. Estos reportes, siendo benefactor, ¿quisieran recibirlos de forma semestral o anualmente? Ese también es un punto muy interesante. Regularmente sí hay un reporte anual. Yo haría un reporte anual. ¿Por qué? Porque finalmente pues todo lo medimos como humanos, de alguna manera. Pues tenemos la costumbre de tener ciclos, ¿no? Digo, tenemos años, años desde una perspectiva climática, en donde pues, hay primavera, verano, otoño, invierno. Tenemos años desde una perspectiva fiscal, tenemos años porque cumplimos años como personas, entonces, bueno, siempre hay periodos, el año se vuelve un periodo en el que esta reflexión, tenemos años en estados financieros, etcétera. Entonces, el año se vuelve un periodo o una unidad universal para medir y decir qué pasó, cómo nos fue de el día 1 al día 365, ¿no? Entonces, yo sí hay una reflexión amplia, completa, suficiente, ajá, sin ser exhaustiva, pero sí suficiente, sobre base anual. Pero, adicionalmente, yo hablaba de campañas, no hablaba solamente de reportes. Yo sí trataría, y aquí déjenme hablar un poquito como si fuera marketing, ¿no? Pero yo trataría de estar en la mente de mis potenciales grupos de manera recurrente. Yo sí trataría de que no supieran de mí nada más el 28 de febrero, ¿no? ¿Por qué? Porque la verdad es que también el estar presente es relevante para que sepan que estamos ahí, que hemos ido logrando. Entonces yo hablaba de campañas. Si bien yo haría un anual más completo, etcétera, también lo que yo buscaría a lo mejor es sobre base bimestral, digo, porque tampoco se buscaría saturar, pero sobre base bimestral, tendrá un boletín, digo, y algo, pues a lo mejor electrónico, algo
tan rápido con ciertos indicadores o gráficas o algo que de alguna manera alguien abriéndolo en 3 minutos diga, ya me acordé, existen y vamos caminando, ¿no? Entonces ahí hay presencia, ¿no? Hay ciertas fundaciones que adicionalmente dicen, no, yo voy a hacer un evento en donde este evento pues tengan algo agradable, la gente que de alguna manera pues ha participado con nosotros, y lo he visto desde muchas perspectivas. ¿Qué pueden hacer? Alguna cena, pueden presentar casos, pues llegan a cobrarlo también, porque finalmente es una fundación, pero la gente va, escucha, ya empieza a palpar, sentir. He visto fundaciones, pues ya con más recursos, pero que se acercan a ciertos patrocinadores. Me ha tocado ver alguna que hizo una subasta de arte, ¿no? Entonces se acercó con artistas que donaron ciertas obras, se hizo una subasta, pues, que son eventos agradables también, en donde hay otra recaudación adicional, e insisto, estás a través de distintos medios, no estás en un boletín, estás en un evento que hiciste, estás en un reporte amplio anual, estás, etcétera, ¿no? Yo participo alguna donde apoyamos a niños, y yo recibo cada 6 meses, o cada, pues vamos a decir 2, 3 veces al año, recibo pues la foto del niño, recibo una carta que me escribe, etcétera, ¿no? Que me dice pues que está contento, que logró XY, que son detalles muy buenos porque esa presencia se vuelve relevante. Entonces, creo que no hay más que pensar en un reporte, habría que sí pensar en un anual, algo más completo, pero adicionalmente también en un tema de presencia constante, muy ejecutiva, pero muy clara de decir, se sigue avanzando, aquí estamos. Perfecto. La siguiente pregunta es de Patricia y nos dice, mi organización quiere rescatar a personas con discapacidad intelectual y psicosocial que están en condiciones difíciles y propone un plan nuevo en México de vivienda abierta para ellos con un sistema de soporte interdisciplinario. ¿Quiénes serían nuestro target para donador? A ver, otra vez ahí, perdón, por favor. Sí, mi organización quiere rescatar a personas con discapacidad intelectual y psicosocial en condiciones difíciles. Es un nuevo plan para México en vivienda abierta y con un sistema de soporte interdisciplinario. Quieren saber quiénes serían el target para donador. Ese punto es interesante. Creo que sería interesante, digo, por supuesto no domino, es muy difícil dar una respuesta exacta en este momento, porque pues, pudiera haber muchos detalles. Sin embargo, regularmente, y aquí estoy hablando ya desde una perspectiva hasta un poco de lógica, regularmente el que dona para algo es porque ha tenido alguna afectación o cercanía frente a ese tema, ¿sí? Alguien que nunca ha estado cerca, que no conoce de ninguna forma el contexto de pobreza, digo, y se pueden sorprender, pero de veras hay gente que no tiene la menor idea de lo que eso significa, aunque la palabra está en su vocabulario, nada más no se ha visto de cerca. Es muy difícil que done para un tema de pobreza, porque finalmente no lo comprende, o sea, no lo ve ni siquiera como una necesidad o como algo importante, ¿no? Normalmente alguien que va a hacer ese tipo de donaciones finalmente es alguien pues que tiene claro el gran impacto que eso significa, el problema que genera a corto, mediano, largo plazo desde muchas aristas, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ahí pudiera haber un primer acercamiento, a lo mejor con identificando ciertos grupos que de alguna manera hayan tenido una relación con ese tipo de conflictos. A lo mejor hospitales, a lo mejor clínicas, etcétera, que de alguna manera conozcan regularmente esos grupos cuáles son, y yo pudiera pensar en dos acercamientos. Uno, en ciertas clínicas, hospitales, grupos, etcétera, con una clase socioeconómica más baja, que finalmente pues, serían clientes, y a lo mejor otra con una más alta. Los que son más altos y lo han vivido conocen ese tema y son sensibles al mismo, entonces son grupos potenciales de apoyo. Los que finalmente no necesariamente tienen una capacidad económica amplia, pero finalmente también es gente que, insisto, no hay aportación menor, simplemente son distintos esquemas de recaudación. Creo que ahí pudiera abrirse una ventana de decir a quién. Yo buscaría también a ciertas organizaciones, empresas, por así decirlo,
yo pudiera buscar empresas, y aquí insisto, no conozco el detalle, pero ¿qué empresa médica, por ejemplo, está enfocada en este tipo de problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque son organizaciones que de alguna manera también su fundación, si es una fundación estratégica o si tiene un programa de responsabilidad estratégico, o sea, no es que siembre arbolitos nada más, sino que vaya ligado a lo que hacen el día a día, pues por supuesto que está aportando algo que va muy ligado a lo que, a su producto, ¿no? Entonces, organizaciones médicas, laboratorios o lo que fuera médico relacionado a eso y que tuviera programas de responsabilidad social pueden ser buenos aportantes. Más conocer los grupos o a lo mejor hasta contactar. Yo creo que alguien que hiciera una campaña en un hospital en la parte de enfermedades o de temas mentales, que le permitieran hacer una campaña ahí, creo que pudiera tener acceso a gente que finalmente domina el tema, es sensible al tema, pudiera ser un buen inicio en ese sentido. Perfecto, muchas gracias, Jesús. Paola Hidalgo pregunta, conforme a tu experiencia, ¿cuántas categorías deberían de existir para dividir a los diferentes benefactores? ¿Cuántas categorías de, bueno, es una pregunta también muy interesante, ¿no? Yo no quisiera ahorita, habría que ver qué es lo que hacen, pero creo que en muchas ocasiones, y esto yo insisto, yo lo veo en muchas ocasiones como si fuera una empresa. Sé que no hay capital, sé que no hay utilidad, sé que el objetivo es distinto, pero sin embargo, en el orden de cómo se ven las cosas son similares, ¿no? Regularmente hay, primero puede haber, hablando de benefactores o hablando de donadores. Hablando de donadores. Ah, yo la primera decisión que haría sería gobierno, empresas y personas físicas. ¿Por qué? Porque hay programas de gobierno efectivamente con recursos gubernamentales enfocados a ciertos temas. A ciertos temas, habría que ver cuál es el tema puntual, pero sí hay en ocasiones soporte de gobierno en ese sentido, ¿no? Hay soporte de empresas. Hoy hay muchas empresas que o tienen fundaciones propias o tienen programas de responsabilidad social dentro de su misma empresa. Obviamente, pues hay que lograr el acceso a ese grupo y explicar, venderlo, ¿no? Y personas físicas, ¿por qué? Porque también hay gente que está dispuesta a dar, ¿no? Gente que dice, oye, yo ayudo, yo apoyo. Ahora, yo esto que mencioné tan sencillo, y yo hablaría otra división, nacionales e internacionales. En el caso, y bueno, el cuarto, déjenme hablar de un cuarto, que sería órganos no gubernamentales, porque hay fundaciones de segundo piso y de primer piso. Una fundación de primer piso pues, sería la que está en campo realizando el trabajo. Hay organizaciones de segundo piso que lo que hacen es que tienen los recursos, pero no entran directamente a campo, pero sí aportan. Entonces, para mí ese sería un cuarto potencial aportante, ¿no? Ahora, yo también pudiera hacer una subdivisión nacional e internacional, porque yo puedo ir a pedirle a fundación, a X fundación grande mexicana, o puedo ir a pedirle a la PACA Foundation, ¿no? Entonces, bueno, también son dos mundos, ambientes distintos en este caso. Entonces, me ha tocado ver empresas internacionales que tienen aportaciones a programas nacionales. ¿Por qué? Porque son empresas ligadas a un agro, por ejemplo, mexicano, y entonces el tema de trabajo de niños y forzados y cuestiones por el estilo, pues es muy relevante, y eso no sucede en Chicago, ¿verdad? Eso sucede en países como el nuestro. Entonces, el mensaje aquí sería, esa es una subdivisión inicial, ¿no? Gobierno, empresa, persona física y otro tipo de fundaciones, ¿no? También subdividiendo nacional e internacional. Ahora, esa división la pueden volver a romper. Pues ya habría que empezar a ver a qué se dedica y en qué ámbito opera esta fundación. En el caso puntual, por ejemplo, de persona física, yo diría, oye, hay pues, estratos socioeconómicos, ¿no? En donde finalmente, en una subdivisión oficial, pues hay a, B y C. Hay A, B, C y hasta D, entiendo que hay. En donde finalmente un D pues es muy difícil que aporte, pero sin embargo, a lo mejor se logra el interés de un A y un C por alguna situación particular de a lo que se dedica, ¿no? Entonces,
Pero ahí es, ¿gobierno qué es? Es el gobierno estatal, es municipal, es federal. En ocasiones los programas son más federales o estatales, no necesariamente municipales, entonces a lo mejor eliminaría el municipal, ¿no? Vamos, el mensaje aquí es que esas categorías tan básicas habría que empezar a segregarlas, ¿no? En el caso de empresas, pues hay empresas bajo definición de INEGI y Secretaría de Economía, micro, pequeña, mediana y grande. Micro, pues yo la desecharía, no necesariamente dan aportaciones. En el caso de, sí pudiera targetear más grandes, que son las que ya tienen programas más formales, de responsabilidad social, etcétera, ¿no? Entonces, así es como empezaría a hacer la segregación. Muchas gracias. María Esther Sánchez pregunta, ¿de qué forma se pueden obtener donativos de personas físicas en Estados Unidos y Canadá a través de ser donataria autorizada para emitir recibos deducibles de acuerdo al Tratado de Libre Comercio? Bueno, aquí la pregunta es bien interesante. Hay un tema, y se habló de personas físicas. Ajá. Aquí hay un tema muy interesante. Hay algo el día de hoy que se menciona o se llama crowdfunding. Ajá. Crowdfunding es como fondeo masivo. Déjenme plantearlo así como la traducción. Hoy, algunos de ustedes han estado relacionados, pues hoy los fondos de inversión se han vuelto un aspecto de financiamiento muy relevante para las empresas. Antes la empresa, para obtener recursos, pues iba al banco y pedía dinero, o en su caso, iba, o salía a bolsa y vendía unas acciones o emitía deuda y pues obtenía dinero, ¿no? El día de hoy los fondos, las empresas pueden ir con un fondo, que no es de un banco, ni la bolsa, ni etcétera, y le dice, oye, yo tengo este proyecto, el fondo tiene muchos recursos y quiere obtener un retorno, y entonces le presta, ¿no? Sin ser un banco puntualmente. Ahora, menciono esto porque ha evolucionado algo que se llama crowdfunding. El crowdfunding es finalmente lo que se dice es, oye, pues para empresa está bien, pero ¿cómo le hacemos para lograr para proyectos pues, más sociales, menos del retorno de capital? Y entonces, a través de una difusión masiva, se dice, oye, yo estoy trabajando en esto, pues ayúdenme, ¿no? Y puede haber la búsqueda de un retorno o puede ser también en un tema de un beneficio social. Yo he visto que las redes sociales en este tema se han vuelto muy relevantes porque el alcance es muy grande, en donde finalmente, y muy grande global, o sea, cuando alguien pone una página, o maneja temas de Twitter o de Facebook o de etcétera, la realidad es que empieza a tener alcances pues, ya internacionales, ¿no? En donde no solo Estados Unidos, Canadá, puede ser mucho más que eso, en donde hay opciones en estas mismas para que se abra, se presenta un caso, y yo he visto un par de ellos, y entonces presentan el caso, dicen, estamos haciendo esto, son estos logros, pero necesitamos recursos, ayúdenos, ¿no? Y la gente con tarjeta de crédito puede entrar y aportar, y puede uno aportar, entiendo que desde 20 pesos, o sea, vamos, puede ser una aportación desde lo más chiquito hasta lo que quiera, ¿no? Por supuesto, pues es difícil que alguien que en Canadá, pues done $1,000,000, ¿verdad? Pero a lo mejor si 1,000 personas de Canadá, donan $4 cada una, pues ya empieza a haber ahí un tema relevante. Ahora, el tema de alcanzar, llegar a estas personas pues es la parte compleja, o sea, de que puede haber gente que lo puede hacer, pues sí es obvio. Sin embargo, pues ¿quién tiene los recursos para salir en una estación de radio en Canadá? Esa es la parte ahí que puede volverse complicada y que las redes sociales lo hacen de alguna manera viable. Insisto, existen plataformas en donde, que son gratuitas, simplemente dicen cuál es el tema, hay que saber venderlo muy bien, y se abre y se lanza, ¿no? Ya a lo mejor ahí el costo es que, porque si hay publicaciones que pueden ser pagadas y que llegan a nivel general a usuarios de ciertas zonas, seguramente lo han visto en Facebook que dice publicación pagada, en donde el costo es menor, pero de alguna manera ya se puede llegar a estos puntos, ¿no? El tema de ser donataria autorizada para a nivel eso aplica a nivel deducción mexicana, no necesariamente a nivel deducción internacional. El día de hoy todavía no tenemos ese cruce fiscal, o al menos es lo que entiendo, yo no soy fiscalista, pero entiendo que no tenemos ese cruce fiscal como tal. En Estados Unidos, requisito para donar aquí, pero son fundaciones, no personas físicas. Es que haya una auditoría y que haya ciertas revisiones, ¿no? Como personas físicas entiendo que no. Perfecto, muchas gracias, Jesús.
Verónica de Agape nos pregunta, mi fundación se centra en crear conciencia sobre la trata de personas como medida efectiva para erradicarla. Creamos conciencia creando y difundiendo información. Hemos encontrado grandes obstáculos de fondeo para una campaña preventiva, a pesar de que contamos con muchísimos elementos que acabas tú de exponer. Al igual que la pregunta que se hizo, ¿hacia qué empresas o grupo de población nos podríamos acercar para apoyo contra la trata de personas? Yo creo que ahí, digo, por supuesto la pregunta tiene un gran nivel de complejidad. Entiendo que el tema es un aspecto realmente crítico, no solamente a nivel México, sino a nivel mundial. O sea, entiendo que el tema de trata es un tema realmente muy, muy fuerte a nivel mundial. Creo que ahí valdría la pena, primero, el buscar ciertas alianzas, ¿no? Si es un tema mundial, puede haber otras organizaciones internacionales que les puede interesar mucho el tema. Yo me acercaría adicionalmente a ciertos grupos sociales y trataría de empujar mucho el tema social. Yo quiero insistir, las redes se han vuelto un tema poderosísimo y además con un costo pues, realmente pues, muy accesible, en donde, digo, por supuesto que esto está en todos lados, pero seguramente hay regiones, zonas donde el tema es muy sensible o se ha vuelto extremadamente sensible. Entonces, a veces la presión social de esto, de alguna manera, aunque no necesariamente se vuelvan aportantes, pero ese ruido empieza a generar pues una cierta obligación moral a ciertos grupos para decir, bueno, sí le entro, ¿no? O sea, porque hay tanto ruido que ya se vuelve más importante. Fundaciones internacionales que estoy seguro de que existen, de hecho yo he visto varios programas para evitar trata, y estoy hablando a nivel Europa, que es a donde llega, de otros países finalmente. Creo que el buscar acercarse y decir, oye, ¿cómo nos pueden ayudar? O ¿cómo nos podemos ligar? O ¿cómo? Porque finalmente ellos reciben, pero bueno, surgen de otros países, ¿no? Como pudiera ser un México, etcétera. Pudiera ser también pues una experiencia interesante el acercarse a ellos para ver cómo pudieran relacionarse con ellos y empezar a hacer mucho ruido desde una perspectiva, pues en las zonas geográficas donde el conflicto sea más claro. ¿Por qué? Porque la gente va a estar muy sensible frente a esto. Y mientras más sube ese ruido, pues es una invitación en muchas ocasiones a grupos a decir, bueno, pues tenemos que entrar a esto, ¿no? Con toda la complejidad de la pregunta para responderla en minuto y medio, ¿no? Pero bueno, pues, sí. Espero que haya sido interesante. Muchas gracias. De igual forma nos hacen la misma pregunta de acuerdo a las categorías sobre dividir a los diferentes donantes, pero ahora cómo dividir a los diferentes benefactores. Esa pregunta es extremadamente interesante porque sería la parte de estrategia. O sea, la parte de estrategia aquí yo creo que sí tendría que ser muy enfocado en decir a dónde voy a aportar, ¿no? O sea, y tiene que tener una lógica frente a la necesidad de un potencial donante. Digo, yo he visto fundaciones que dicen, oye, yo estoy atacando temas de educación. Excelente, ¿no? Perfecto. Pero ¿qué crees? Pues yo ataco el tema de educación y entonces ya puse 4 escuelas, ¿no? Oye, fantástico, pero las puse en Monterrey, ¿no? Entonces, ahí es donde dices, oye, pues he invertido, etcétera. No quiero minimizar, ningún lugar, ninguna ciudad, ni nada, pero, pues Monterrey es una ciudad con una gran infraestructura, ¿no? Cuando alguien voltea a ver nuestro país, dices, oye, pues hay zonas que tienen estados completos con áreas de oportunidad brutales, ¿no? Realmente Monterrey es el lugar, y no estoy diciendo sí o no, no quiero tener ninguna controversia, porque obviamente a lo mejor en un caso de negocio alguien dice, claro que sí, por esto, ¿no? Pero sin embargo tiene que hacer algo que haga mucho sentido, algo que haga sentido finalmente para lo que está esperando el donante. O sea, la realidad es que el tema de división de benefactores o de beneficiados, vamos a decirle, tendría que ir muy relacionado a la estrategia de lo que quieren lograr. Yo participaba en alguna organización donde decían, oye, vamos y aquí también el tipo de actividad que realicen es lo que segrega mucho el cómo presentarlos. Pero alguien decía, vamos a ayudar a niños con problema de sordera, ¿no? Perfecto. Y yo decía, bueno, pero las metas tienen que ser muy claras. Había un monto por operación, había unos doctores que donaban parte significativa de sus honorarios, etcétera, ¿no?
Pero yo decía, oye, pero hay que ser realistas, o sea, al año vamos a lograr 3. ¿Por qué? Porque el costo sigue siendo alto, ¿no? A pesar de que había grandes donaciones, pero no era algo tan claro. Entonces, nuestro objetivo es decir, vamos a transformar en 5 años la vida de 20 personas, ¿no? Pero 20 personas además que con la capacidad de transformación pueden desarrollarse de otra forma, porque si tenemos una persona con problemas de sordera, de pobreza, de salud, dices, bueno, ¿qué tanto transformé ahí? Digo, no quiero decir que sea mejor o peor, pero que le dé una viabilidad de cambio, transformación. Hay programas que son de comunidades, que ya no son de personas. Dices, oye, vamos a desarrollar ciertas zonas geográficas en cuanto al tema del café y vamos a mejorar sus economías, ¿no? Entonces ahí ya son poblaciones a través de cooperativas, ¿no? Hay otras que he visto en donde hablan del tema de hambre, pero no solamente a la persona, sino que transforma a la familia, porque entonces el niño pues ya come, ya puede ir a la escuela, pues no necesariamente tiene que ir a trabajar, ya no es una carga en esa perspectiva económica. Entonces creo que la respuesta ahí va muy ligada a su estrategia. Es muy difícil decir ahorita tiene que ser una persona o tiene que ser este, un grupo. Yo, en lo personal, en una fundación donde aporto, yo recibo de una persona física, un niño, pero finalmente la estrategia creo que es muy buena de esta fundación porque obviamente esta fundación pues, no va a un niño, pero sin embargo a mí me logra personalizar porque yo ya veo, ahora sí que veo el resultado en una cara, un nombre y lo he visto crecer 5 años, ¿no? Entonces creo que ha sido una buena estrategia, aunque obviamente su estrategia va a ciertas zonas geográficas del país, pero me ha logrado identificar uno a uno, lo cual hace sensible al donador en ese sentido, ¿no? Creo que es parte de la estrategia que tienen que desarrollar. Perfecto, gracias Jesús. Otra pregunta. Somos una fundación la cual opera 13 hogares y programas donde atendemos a diferentes sectores de la población. Mujeres víctimas de violencia, embarazadas, abandonadas, jóvenes en situación de riesgo, educación, adultos mayores, entre otros. Beneficiamos a más de 37,000 personas al año. Al ser una fundación grande, los donadores creen que no necesitamos de su donativo, ya que piensan que tenemos muchos donadores cuando no es así. ¿Cómo actuarías ante esta situación? Bueno, la difusión creo que es fantástica, o sea, la realidad es que la difusión, el tema de la estrategia de difusión, creo que es fundamental. Creo que las estadísticas que yo presentaba al inicio, y por eso creo que son interesantes, ¿no? Somos una fundación grande, hemos logrado cambiar 37,000 vidas, pero tenemos 52 millones en pobreza y tenemos pues casi 20 millones en pobreza extrema, ¿no? Con menos de $1 diario. Entonces, la realidad es que el camino por andar es fundamental, o sea, entonces, creo que la mezcla de estos comentarios en cuanto a decir, hemos recibido esto, hemos erogado esto, hemos transformado 37,000, no es ni el 1%, ¿no? Ni el 0.1% de lo que se requiere. Entonces, el camino es largo. Ahora, esas 37,000 se vuelven motor, potencial de transformación adicional. O sea, el darles claridad de que finalmente es una fundación grande, pero que viven de ese grupo aportante constante y que si bien los logros han sido maravillosos, pero el camino es inmenso, digo, estoy diciendo algo que parece sencillo, pero que bueno, efectivamente habría que mezclar esos conceptos, ¿no? Más los agradecimientos e invitaciones a decir, los necesitamos para seguir transformando, y aquí está la evidencia de que se ha transformado, pero falta transformar el 99.9, ¿no? Entonces, creo que en esa relación es donde se les puede invitar. La revelación de lo que cuesta la fundación, digo, porque por supuesto los trabajos cuestan, ¿no? Creo que es importante el decir, eh, hemos transformado todo esto, sin embargo, nuestros costos sobre bases anuales son estos, eh, enfatizando una gran eficiencia, diciendo, digo, déjenme decir una tontería, no tengo el dato, pero el 75% va a campo, cada vez hemos bajado más los costos administrativos o internos, hay una limitación, supervisión muy fuerte en ese sentido, seguimos buscando ese nivel de eficiencia, pero necesitamos su apoyo para poder seguir transformando, ¿no? Ligando el gran
la gran área de oportunidad en México en ese tema, frente a grandes logros, pero grandes brechas todavía. Creo que sería por ahí el aspecto, ¿no? Muchas gracias. Marcela Ivonne Carvajal pregunta que de acuerdo a tu experiencia acerca de la difusión, ¿cuál sería el mejor método para poder dar a conocer y que conozcan lo que hacen? Puede ser mailing, redes sociales, invitarlos a que asistan a las actividades, o cuál sería uno de los mejores métodos para poder hacer difusión sobre lo que hacen. Yo creo que debería de ser una mezcla, no uno. La realidad es que, y creo que es muy importante que defina quién es su donador potencial, efectivamente. Digo, si ustedes hablan de una empresa, por ejemplo, yo les diría, pues el mailing no va a funcionar. ¿Por qué? O sea, a menos que haya ya una relación muy... El mailing me refiero, o va a funcionar, puede llegar a ser parcial, ¿no? Digo, yo he participado en algunas fundaciones, el día de hoy presido alguna fundación, y un reto impresionante que tenemos, por ejemplo, es el mailing en las empresas, si es a nivel empresarial, pues cada X tiempo cambian a la gente, cambian los puestos, se va, al rato ya mandamos correos, nadie los recibe. Entonces es muy bueno, es barato, es masivo, excelente, hay que hacerlo, pero también hay que aceptar que no va a ser necesariamente el único método, ¿no? A mí me llegan correos, yo no soy la persona indicada en la empresa, y hablo de casos de vida real, ¿no? Entonces, es bueno, bonito, barato, pero creo que no debe ser el único. Creo que también es muy importante identificar quién es mi donador potencial. Si mi donador potencial estamos hablando de alguien con recursos económicos muy relevantes, creo que los acercamientos, digo, cada mes va a ser imposible, porque no van a ir, pero sobre una vez al año, a mí me encantó, por ejemplo, cuando yo vi el tema de fui a este evento de subasta que la fundación se había movido mucho y a través de distintos artistas que habían donado de manera altruista totalmente sus obras para esto. Fue un evento fantástico, maravilloso, a la gente le encantó, la gente se acercó, se fue muy contenta con sus cuadros, dejó dinero, pero bueno, hay cierto nivel socioeconómico, en otro no va a funcionar, ¿no? Me ha tocado ver fundaciones que hacen subastas, y, perdón, hacen eventos y entonces logran con ciertas empresas de artículos de lujo y les dicen, oye, pues danos descuentos interesantes, ¿no? Entonces la organización, bueno, pues hace su acto bueno en las empresas y entonces pues venden relojes, venden, etcétera. Y entonces a la gente, ahora sí que es un ganar-ganar de todos lados, ¿no? Ellos publicitan su marca, la gente sale con un artículo que le gusta, la fundación se queda con un monto interesante, entonces, pero depende mucho de la condición socioeconómica efectivamente, si es una empresa o si es una persona física, etcétera, ¿no? Si es una empresa, pues el contacto con la persona de responsabilidad social de la fundación o de la misma empresa, pues es fundamental, tiene que ser directa. Me ha tocado ver muchas que piden citas y dicen, oye, déjanos presentarnos, enseñarles qué hacemos, cómo podemos nosotros ayudarles, lo que necesiten también les entregamos. Entonces, creo que ahí la respuesta va mucho en cuanto a quién se acerque. Perfecto, gracias Jesús. Paulina Rosales pregunta, nos dedicamos a apoyar a pacientes mayores de 16 años con trasplantes de médula ósea. En promedio tiene un costo de 300,000 por paciente, por lo que nuestro número de beneficiarios es muy bajo. ¿Cómo comunicas esto cuando los benefactores quieren números que impacten? Y bueno, ese es un tema interesante. Creo que efectivamente aquí yo me buscaría acercarme a grupos que han tenido ese tema porque entienden el problema, ¿no? O sea, de alguna manera. Yo quiero insistir, yo soy sensible, yo como persona física, ¿no? Puedo ser muy sensible a ciertos temas pues, porque me pegan, me afectan, los he vivido, etcétera. A lo mejor a otros no tanto, ¿no? Entonces creo que en fundaciones tan particulares tendría que haber una claridad, efectivamente, de a qué grupos les puede llegar a interesar este tema. Ese sería un primer punto. Otro punto es también una claridad, digo, me queda muy claro el tema, pero estamos hablando de niños, de gente grande, ok, ya mejoró, pero
¿qué transformación genera en esto? Digo, y ahí puede ser muy frío, ¿no? Porque una vida es una vida, pero hacia dónde vamos, esto qué va a transformar a largo plazo, ¿no? Entonces creo que ahí también sí es muy particular y a lo mejor con instituciones médicas o algo así pudiera, más que a personas físicas o grupos muy centrados en el problema bajo personas físicas, no creo que tendría que ser por ahí. Entiendo que hay organizaciones que se dedican a, a, a guardar células blancas y bueno, cosas por el estilo que pueden ser, les pudiera interesar que hubiera difusión en ese sentido, o en su caso ayudar a la difusión de esta fundación, pues porque es gente que está interesada en el tema, ¿no? Perfecto, gracias Jesús. Y como última pregunta de Imelda Juárez, nos dice, en el caso de los redondeos, hemos visitado las tiendas que nos beneficia con el programa del redondeo, pero nos encontramos con la situación de que la gente se queja de que le pidan redondear y no llega esa ayuda cuando realizan el redondeo. En realidad sí han beneficiado con esta ayuda y estas tiendas de autoservicio les preguntan que cómo pueden lograr sensibilizar a los clientes para que crean en esta causa y que sí funciona el redondeo. Yo creo que ahí efectivamente el tema va mucho en un aspecto de difusión, de que está llegando a donde debe de llegar y que tiene efectos, transformaciones y logros. Un tema que a mí se me hace interesante es, por ejemplo, hablando de redondeos, ¿no? Que digo, hay redondeos en tiendas y hay redondeos en muchas partes, pero creo que en muchas ocasiones se habla de redondeo, pero nunca se revela nada. O nada más dicen, oye, ¿vas a redondear? Sí. Pues sí, pero ¿y qué pasó, no? El tema de, ¿a dónde se fue? ¿A quién le llegó? ¿Qué se logró? Esa parte, creo que a la población en general le queda duda. Yo he escuchado a muchas personas, por ejemplo, en el tema, déjenme hablar de bancos, ¿no? Que dice, ayuda a niños, ¿no? Entonces dona 5 pesos al momento de ir al cajero, ¿no? Creo que sería interesante no solamente decir ayúdalos, oye, se ha logrado, se ha aplicado, se ha hecho, ¿no? Entiendas, pues a lo mejor si están ayudando también permitir o solicitar que haya cierta información pues con ciertas pancartas o con cierta información ahí en la misma tienda que diga estos logros se han dado, son claros, alguien los ha revisado, no sé, o sea, sensibilizar que esos redondeos, lo que pasa es que estas masivas, de repente es difícil o lo que no se observa mucho es que llega y logra, ¿no? Entonces, el que se diga cómo llegó, a dónde llegó, a quién le llegó, creo que es muy importante. Perfecto, muchas gracias Jesús por tu tiempo y por compartir toda esta información y muchas gracias a todos los asistentes que estuvieron aquí con nosotros y esperamos, bueno, que sigan aquí en la red de asociaciones para recibir más capacitación en línea y también de forma presencial en la Expo Fundación y Congreso. Muchas gracias Jesús. Gracias, Jessica, gracias a todos, les agradezco en nombre de KPMG, muchas gracias. Gracias, adiós a todos. Hasta luego.